y tanto por ciento de las marcas, hoy día se recuerda menos del 10% de las marcas que están en los avisos. Entonces, la crisis es creciente, es grave. Y muchos hablan de la tormenta perfecta. Hablan de que este va a ser el fin de muchos medios. Muchos medios no van a poder salir de la ola por el tema digital. Entonces, ¿cuál fue el problema en Insider? Había un problema de prensa, de publicidad. Tabaco, evidentemente, una empresa importante. ¿Tenían miedo de que le levantaran los avisos de la tabacalera? La verdad que no. Entonces, esta película, el informante se llamó, en Chile, el dilema se llamó en España, no sé cómo se llamó en México, informante. Esta película está basada en un artículo periodístico, una revista tan mercantilizada como Vanity Fair. Vanity Fair fue la que publicó esto. Es decir, Vanity Fair, que es una revista llena de avisos de tabaco, publicó este artículo. Este guión está basado en ese artículo, de un artículo de un periodista que lo publicó en una revista. Y el problema que tenían en Insider no era un problema con los avisadores, era un problema corporativo. El problema era el efecto que podía tener el valor de CBS, el valor, el fondo de mercado de CBS, cómo podía ser afectado por una demanda. Por eso yo vuelvo al tema de cuál es el problema. El problema no estamos publicando la noticia por los avisadores o hay otro problema. Y yo lo que quiero es, tomando las ideas de Meyer, mostrarles lo que Meyer, en fondo, plantea. Lo delicado es que los dueños, hay dueños, por lo menos, que permiten que se afecte la política editorial por intereses de otras empresas del grupo. Dueños que buscan mantener rentabilidad, que solo se pueden mantener en el tiempo bajando los costos de la empresa, bajando la inversión en el periodismo. ¿Cuál es el ejemplo que usa Meyer para explicar esto? Con esto vamos a respetar los 10 minutos que quedan. Meyer dice que para entender mejor la prensa hay que verla con la metáfora de la roca de Chillón, que es una fortificación que se creó en el siglo IX en el norte de Suiza. Se encontraba un castillo que se ubicó estratégicamente, el castillo de los condes de Savoy, se levantó en un camino que rodeaba el lago de Génova. Entonces, la alternativa para las personas que querían pasar de un país a otro era o tirarse al agua, o subir los cerros, o pasar por el castillo. El camino pasaba por dentro del castillo. Entonces lo que hacían en la puerta del castillo te cobraban un impuesto. Y de eso vivían los condes. Y de eso fue el hizo millonario los condes, porque cobraban a todas las personas que querían cruzar, que no se querían mojar o no querían respirar como animales cruzando por un cerro, querían hacerlo por el camino, tenían que pasar y pagarle a estos señores. Esto mismo, este peaje, es lo que ha permitido que los condes de Savoy tuvieran 3 siglos de riqueza. Y esta es la imagen que usa Meyer para explicar la posición de una empresa informativa líder, que les permite cobrar a todas las personas que quieran llevarle mensaje a ustedes, a los lectores, arrendar el espacio. Y para eso tienen que tener esta posición, es decir, el castillo tiene que estar ubicado, no basta de un castillo puesto en cualquier parte para que la gente entre como idiota pagando el peaje. La gracia es dónde está ubicado, qué poder real tiene el castillo. O sea, lo que muchos dicen es que este monopolio de los diarios se está haciendo agua, está vanishing, desapareciendo, dice Meyer, porque los diarios no están haciendo su trabajo, están dejando de poner la noticia relevante. Cuando no ponen la noticia relevante dejan de ser necesarios, dejan de aprovechar el monopolio. Es como si se creara un camino por al lado del castillo. ¿Y por qué pasa estas cosas? Una de las cosas, lo que comentábamos de la cantidad de dinero que hay en esto. Hay un secreto en la industria de la información, y es que en los años 80 la cantidad de dinero que ha ido metiéndose en los medios es impresionante. Entonces, la rentabilidad de las empresas periodísticas ha sido muy alta, mucho más alta de las empresas promedio. Y esto crea fundamentos. Si yo soy dueño de una empresa periodística y tengo unos márgenes tan altos,
¿quién me va a convencer de que no mantenga esos márgenes? El problema es que yo, por mantener esos márgenes en un momento de crisis como la que estamos viviendo, tengo que empezar a cortar. Y la forma más eficiente de cortar en corto plazo es cortar periodismo, cortar calidad. Meyer alerta que tener márgenes de 20% no es algo muy normal. Él dice que los negocios se usan productos con baja circulación, autos caros, yates, etc. Es lógico que se usen márgenes altos y al contrario, en productos con alta circulación se usan márgenes bajos, supermercados, el ejemplo típico. Mientras que los diarios han sido siempre el caso contrario. Un producto de altísima circulación, pero gracias a este carácter monopólico que nos recordaba Castillo, tienen ciudades operan márgenes incluso hasta de un 40%. Y él dice que los diarios están en una disyuntiva condicionada por el margen de utilidades que quieran obtener el negocio. O sea, acá hay dos opciones: mantener alta ganancia bajando la calidad, y eso permite que los diarios se mantengan en el tiempo, porque el hábito es bastante fuerte, o cambiar el switch y asumir la nueva realidad competitiva y asumir márgenes muchísimo más bajos, no mayores al 8%, y enriqueciendo el valor del diario, volviendo a crear, en el fondo, diferenciación. Los datos norteamericanos, esta es una encuesta que lo acabo de sacar de internet, muestran que la estrategia que está siendo elegida en Estados Unidos, al menos, es claramente la primera. Los medios están jugándose por mantener alta rentabilidad. ¿Y qué es lo que está pasando? Que está afectándose fuertísimamente la sensación, el trabajo periodístico. Hay una creciente presión financiera sobre los periodistas. Porque esta es la única estrategia fácil, cortar gastos siempre es lo más fácil. Menos personal, en el fondo, evidentemente, se llega muy rápidamente a buenos números. Y ahí quiero terminar, en el fondo, recordando cuál es la salida, cuál es la solución a esto, que es un tema corporativo. Es volver a pensar en el dueño, que es la persona que tiene la mirada integral del negocio, es la persona que conoce un poco que hay una importancia estratégica en la calidad periodística. La historia de los medios, el éxito de los buenos medios demuestran que es clave el rol que han tenido los dueños. Un ejemplo clásico que se usa mucho es Adolf Oxford, el fundador del New York Times. Cuando hay un libro muy bueno que muestra su relación a través de las cartas que le escribió a su mujer, que vivían en dos ciudades distintas, sus preocupaciones. Y las mismas cartas, en el fondo, en el mismo momento que el tipo está diciendo que por fin el diario está alcanzando ciertos estándares, él decía que festejaba porque vendía más avisos que la competencia. Entonces celebraba que el diario se agotaba, pero decía: estoy cortando los gastos en todos los ámbitos. Es decir, esa mirada integral del negocio, ver a todos lados de la moneda, son fundamentales. Y el ejemplo clásico en el Times es que siempre se ha insistido en mejorar la calidad informativa. Ha habido muchos ejemplos, momentos en que el Times ha enfrentado crisis que se ha usado siempre esta frase, que es muy clásica de ellos, que en los momentos de crisis a una sopa lo mismo cabe añadirle agua que tomate. Sí, uno puede ponerle más agua a la sopa y sale más barato darle más sopa a mucha gente, o ponerle más tomate, lo que permitiría, que las personas sigan pagando lo que pagan por la sopa. Siga teniendo un valor real en la mente de esas personas la sopa que le estoy vendiendo y estén dispuestos a pagar algo más. Y esa un poco ha sido la tradición de los grandes medios. Y eso es lo que, en general, es lo que advierte Meyer y está en cuestionamiento. Cuando muchas empresas, esas empresas que en los años 80 recibieron muchísimos capitales, sabiendo además que trabajan en industrias que están en crisis, como la industria de los medios, ya han diversificado sus capitales, ya han invertido en empresas relacionadas. Es más bien el problema, más que la publicidad, es lo corporativo, son las interrelaciones entre las empresas, en empresas muchas veces de un mismo dueño o de dueños relacionados, más que el mal sean los avisadores. Ya poquísimo tiempo para preguntas, yo puedo seguir hablando ahora. Por favor, alguna. ¿Hay otro momento para...? Sí. Entonces, estoy más tranquilo. Muchísimas gracias.